Pasemos al tercer sello. Apocalipsis capítulo 6, el verso 5 dice: Cuando el Cordero abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, es decir, la tercera bestia, que dijo: Ven, miré y vi un caballo negro y su jinete tenía una balanza en su mano. Gráficamente lo podemos ver en el cuadro profético: caballo negro, jinete con una balanza. ¿Por qué el caballo es negro? El color negro representa oscuridad espiritual. Veamos la causa. Génesis, el capítulo 11, el verso 31, se nos declara que Abraham salió de Ur para Canaán. ¿Por qué salió de Ur? Porque había mucha idolatría, porque había oscuridad espiritual y el Señor lo rescató de ahí para conservar a su pueblo. Leamos lo que dice la santa palabra de Dios en Josué, en el capítulo 24, el verso 2. La última parte. Taré, padre de Abraham, y Nacor servían a otros dioses. Por eso es de que Dios rescata a Abraham para que no le sirviera a otros dioses, efectuando el pecado de idolatría y sumando a la oscuridad espiritual de aquel tiempo, de aquella época. Entonces, podemos mencionar que es caballo negro porque había oscuridad espiritual. También encontramos de que el jinete tiene una balanza y la balanza es símbolo de comercio, de negocio. Para ello vamos a leer lo que dice Isaías, el capítulo 23, el verso 8. ¿Quién decretó esto contra Tiro? Dice: la coronada, cuyos negociantes eran los nobles de la tierra. Tiro era la capital de los fenicios y a los fenicios se les conoce en la historia como los inventores del negocio, del comercio. Leamos lo que dice la historia. Los fenicios, su estado también fue uno de los más pequeños en la antigüedad. Sus dos principales ciudades eran Sidón y a corta distancia la reina de las ciudades fenicias, Tiro. Pero cuando estaban desarrollando sus colonias de comercio por todo el Mediterráneo y hasta en otras tierras, siempre en busca de nuevas áreas de negocio y centros comerciales, eran las abejas del mundo antiguo llevando el polen de la cultura donde quiera que iban. Las necesidades de negocio y comercio los llevaron a perfeccionar un alfabeto y el mundo occidental lo obtuvo de ellos. En algunos respectos eran únicos en el mundo antiguo y esta distinción fue sepultada con ellos porque no estaban interesados en conquistas, excepto comerciales. No les importaba pagar tributo a los poderes militares, mientras que esos poderes no interfirieran con sus derechos de comercio. Sigo leyendo el libro de historia. Recordamos la historia del Antiguo Testamento del deseo de David de construir un templo digno de la adoración del Dios de Israel. Le fue indicado que la obra mejor fuera dejada a su hijo Salomón. Así vemos a Salomón haciendo un convenio con Hiram, rey de Tiro. Hiram había de proporcionar la madera de cedro y de ciprés junto con carpinteros y albañiles para la construcción y enviar los materiales en balsas a Judá. Mucho del esplendor externo del brillante y ostentoso gobierno de Salomón debería ser acreditado a la habilidad técnica de estos artífices maestros de Fenicia. Por sus ciudades fluía el altamente productivo comercio de Arabia y del este, y sus industrias se mantenían ocupadas torneando sus productos de metales, vidrio y púrpura. Por mar y tierra viajaban a todas partes misioneros del comercio, los negociantes maestros del viejo mundo. Es indiscutible, los fenicios fueron los inventores del comercio, se centraron en los negocios y eso está descrito lo que hemos leído. Entonces definimos que en el tercer sello se inventó el comercio a través de los fenicios. Pero también se nos menciona algo en las Sagradas Escrituras, en Apocalipsis capítulo 6, el verso
6, la última parte, pero no dañéis el vino ni el aceite. Los fenicios estaban negociando con todo. Entonces Dios les prohíbe que no negociaran y no dañaran cierta cosa. En este caso, el vino y el aceite. ¿Qué representa el aceite? Todo estudiante de la Biblia sabe que representa al Espíritu Santo, y eso se puede comprobar con Salmos 45, el verso 7. También lo podemos ver en Isaías 61, del 1 al 3. También lo podemos corroborar en Zacarías 4:12. El Espíritu Santo está representado por el aceite. ¿El vino qué representa? Sabemos que el vino representa la sangre de Cristo, y en la sangre está la vida. Por lo tanto, el vino representa vida. Veamos qué dice San Juan capítulo 6, el verso 63. Dijo Cristo: las palabras que yo os he hablado son espíritu, es decir, aceite, y son vida, es decir, vino. En síntesis, la Biblia está representada por el vino y el aceite. Y Dios prohibió que se dañara a sus santas escrituras, a su Biblia. ¿Por qué? Porque fue en el período del tercer sello que se escribieron las santas escrituras. Entonces definimos, en el tercer sello había oscuridad espiritual, en el tercer sello se inventó el comercio, y en el tercer sello también se inventó el alfabeto, y con ello se construyó y se escribió lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento. El testimonio de Jesús, que es 100% bíblico, consta de 22 lecciones. Daniel, el perfecto arte profético, donde su servidor explica capítulo por capítulo de dicho libro profético. Apocalipsis, el perfecto arte profético. El autor, su servidor, ministro Enoc Martín, donde explico capítulo por capítulo del libro de Apocalipsis. Puede comunicarse con nosotros para recibir el combo completo y para recibir inclusive paquetes de libros para su entrenamiento. Puede contactarse directamente al número personal de WhatsApp de su servidor, el signo más, el 502 42 29 77 86.